Muy buenas de nuevo, ¿cómo van esas inversiones? Vamos aprovechando los niveles que aquí se van marcando en los diferentes gráficos. Como lleváis el tema de operativa, va funcionando los niveles, van dando rendimiento. He leído en algunos comentarios que sí que van ayudando y que además, pues bueno, toda esta ayuda se traduce en mayores plusvalías, lo cual me alegra un montón. Hoy quería comentar el tema Bankia CaixaBank, que imagino que no soy yo quien nos da la noticia de que bueno, pues se han iniciado conversaciones de cara a una fusión de los dos bancos, fusión que como ya habréis leído pues daría lugar al mayor banco en España. En la sesión del viernes el sector bancario bueno, pues acaparaba todas las miradas de los inversores, tanto CaixaBank como Bankia enviaban un comunicado a la CNMV reconociendo este inicio de conversaciones de cara a esta posible fusión. Pero bueno, desde aquí no os voy a hablar de ese tema, tenéis en la red ya 1000 artículos hablando de la posible fusión y yo lo que quiero es pues como apasionado del análisis técnico y como viene siendo habitual en el canal pues estudiar sus gráficos, ver sus gráficos. Coincide que además teníamos analizadas las dos acciones, podéis verlo en anteriores vídeos, en la lista del propio canal. Cuando entréis en las listas, si entráis en la lista de análisis técnico veréis que hay un análisis de Bankia y hay un análisis de CaixaBank, por si queréis echar un vistazo y no os creéis lo que ahora os voy a enseñar. Sin más, pasamos a los gráficos, que hoy ya sabéis, de fin de semana ni José ni Luis están por aquí. El gatete y yo ante el peligro. Bien, pues iniciamos con Bankia, vemos en el gráfico semanal medias aún cortadas a la baja, mostrando pendiente bajista. El precio está atacando la media de 55 sesiones, que aún es bajista, ha conseguido cierres por encima de la misma. Si nos fijamos en el histórico, no teníamos cierres o el precio no cotizaba por encima de esta media, incluso desde enero del 2018, es decir, ha venido ejerciendo de resistencia, no se habían conseguido cierres por encima de la misma y esta semana, pues tras este inicio de conversaciones de cara a la fusión entre Bankia y CaixaBank, parece que el precio consigue cerrar por encima de esta media móvil. De la misma manera en los estocásticos, si nos fijamos en los estocásticos rápidos, tras el cruce al alza consiguen situarse en niveles por encima de la sobrecompra, nos muestran fuerza, mientras que el estocástico lento apenas está saliendo de la zona de sobreventa, es decir, si hay movimiento al alza debería de quedar mucho recorrido, y a la vez el MACD ni siquiera se ha situado por encima de la línea de cero. Entonces bueno, pues a vigilar estos movimientos, a ver qué nos enseña el gráfico diario, que como ya le teníamos actualizado pues tenemos marcados niveles y demás. Este cuadro verde le acabo de añadir porque vierais bueno, pues la proyección, pero sí que quería que vierais pues quizás un proyecto de doble suelo aquí, con el segundo suelo más bajo que el primero, pero podemos estar ante un doble suelo. Hay quien puede ver una figura de taza, es decir, toda esta curva que tenemos aquí y ahora la ruptura de esta zona de resistencia tras los cierres por encima de los mismos. Bueno, figuras en las que no nos vamos a entretener, pero sí que quería que vierais, bueno, pues en el último análisis marcábamos, en el primer impulso que teníamos, marcábamos una zona de soporte. Si os fijáis, la teníamos establecida en la zona de, bueno, pues niveles por encima del 1.01, cosas así. El precio curioso, pero antes de todo este rebote, si miramos aquí el mínimo, 1.015. Si ajustáramos el FIBO, ¿vale?, a los últimos máximos que dio el precio, porque nosotros habíamos actualizado, pedíamos esta zona de soporte, el precio en este impulso no llegó, pero si os fijáis aquí, ¿vale?, ya habría alcanzado estos niveles, es decir, se habría situado la zona de soporte en este 38.2, respetándola en todo momento, no hay cierres por debajo de la zona de soporte o incluso del nivel que teníamos marcado en la zona de 1.01, entonces bueno, respeta el precio esos niveles y se dispara al alza pues cortando a la media móvil de 133 sesiones que venía mostrando pendiente bajista. La media móvil de 55 sesiones comentábamos que ideal no perder la zona de curva, el precio no la perdía y finalmente pues la media móvil se nos mueve al alza, amenaza ya con dar el corte al alza sobre la media de 133 sesiones. Muy importante lo que solemos comentar en el canal, los cruces cerca de la línea de cero. Fijaros el MACD, estoy aquí abajo, ¿vale?, el corte que nos ha dado al alza cercano a la línea de cero, lo que solemos decir que siempre da movimientos pues más impulsivos. Estocásticos, bueno, nos marcaba zona de sobrecompra el estocástico lento, le pedíamos que no se saliera a estos niveles o que al menos no perdiera zonales entre los 45 y los 30. El estocástico lento respeta estos niveles, caen los rápidos a zona de sobreventa, situación que solemos decir que acompañada de un movimiento a la baja del precio correctivo hacia zonas de soportes pues suele despejar el camino alcista o suele atraer la atención de los inversores
inversores, como así ha sido, finalmente pues rebote al alza. Quiero decir que nos podíamos haber adelantado a esto, no veremos 1000 veces esta configuración técnica, pero normalmente sí que son configuraciones que os decimos que funcionan y aquí tenéis el resultado. ¿Siempre van a dar un 30%? Por supuesto que no, habrá veces que den un 2, habrá veces que den un 7%, habrá veces que den un 16%, pero bueno, las situaciones que se os van marcando y que se van enseñando en los gráficos, habéis visto bueno, pues los análisis que tenemos de Jada Networks, los análisis que vamos haciendo de PharmaMar, es decir, son configuraciones que normalmente pues dan resultado. Importante ahora pues el cierre que nos hace por encima de la zona de resistencia, ideal ver bueno pues que aguante ahí unos días, que no coja ahora y se gire drásticamente a la baja, es decir, ver que el precio aguanta por encima de la zona de resistencia, o en todo caso si se asiste a un movimiento correctivo pues adaptamos el FIBO, lo subimos a la zona que tenemos ahora de máximos, y nivel importantísimo a vigilar pues en este impulso. Os voy a marcar el FIBO en verde para que veáis que este es el FIBO de subida, porque tenemos ahí también los FIBOs bajistas. Entonces bueno, os marco aquí los retrocesos de Fibonacci, nivel importantísimo y nivel a vigilar en estos momentos, el 38.2 de todo el impulso. Si este impulso nos lleva fuerza, hay que pedirle esa fuerza pidiéndole que bueno que apoyos en el 38.2 de toda la onda aparezca el interés de los inversores. No obstante, si nos fijamos, el 50% viene acompañado además por la media de 55 sesiones, con lo cual yo esta zona de soporte también la tendría muy en cuenta, porque además bueno, está ahí muy cercana también la media de 133 sesiones. Probablemente aquí marque en puntos muy cercanos, nos marque el punto de curva si se va a conseguir girar a la media de 133 sesiones al alza. Entonces pues bueno, dos niveles de soporte a vigilar en estos momentos. Cierres por encima de esta resistencia, como acabamos de ver, pues decíamos que despejaban el camino alcista hacia la zona de los 1,68, 1,70 euros por título de Bankia, con lo cual podría quedar recorrido alcista. No obstante, tenemos marcado como zona de resistencia fuerte el zonal de los 2 euros. Recordad que esta zona viene de analizar pues toda la onda bajista, con lo cual pues bueno, resistencia fuerte en estos niveles de los 2 euros, pero bueno, pues andando y viendo y pasito a pasito, y ahora mismo lo que tenemos es cierre por encima de resistencia. Si se da un retroceso, ideal respetar estas zonas en cierres diarios, y si el precio empieza a moverse al alza, podría aparecer presión bajista en esta segunda zona de resistencia, que además coincide con la directriz superior bajista que teníamos dibujada sobre el gráfico diario de Bankia. RSI atacará seguramente, o bueno, se posicionará seguramente en estos días en posiciones de sobrecompra, mostrándonos esta fuerza alcista, y a vigilar también que el estocástico lento del gráfico diario pues vuelva a atacar niveles de sobrecompra, es decir, nos vuelva a mostrar que la fuerza alcista que nos mostró en este primer impulso también está en este segundo impulso que parece que está iniciando. Como os decía, os había dibujado este nuevo cuadrado por ver un poco la proyección del doble suelo que tenemos en estos niveles. Ese doble suelo nos envía también a zonales en torno a los 1,53 euros por título de Bankia, que estaría a mitad de camino de la zona de resistencia que hemos comentado. Ahí el gráfico de Bankia, y si nos fijamos en el gráfico de CaixaBank, no podrían haber funcionado mejor los niveles. Marcábamos un nivel de soporte en el impulso al alza, el precio apoyaba en estos niveles, daba un nuevo máximo, nuevo retroceso que lleva otra vez al precio al nivel de soporte que teníamos marcado, vuelve a actuar como zona de soporte e impulsa al alza. Hay cosas que no me gustan en el gráfico, y es bueno, pues esta posible configuración de hombro cabeza a hombro. Es verdad que estas figuras suelen funcionar mejor en movimientos al alza, finales de tendencias alcistas. No considero esto ya un movimiento al alza con tan poco recorrido, pero la figura ahí está. No obstante, zona de soporte natural o zona de soporte fuerte en la zona de 1,47, 1,50. El precio, como decíamos, apoyaba en el nivel de soporte que nosotros teníamos marcado en el retroceso de Fibonacci del 61,8%. Le voy a poner en verde también para que distingáis bien el FIBO, es este que tenemos aquí, y marcábamos una proyección de onda alcista hacia los zonales de los 2,40, 2,42 euros por título de CaixaBank. El precio, como veis, superó máximos, pero se volvió a la zona de soporte. Es verdad que ha encontrado apoyo, entonces vamos a ver si ahora en este impulso alcanza esos niveles, porque la resistencia que teníamos marcada sigue vigente, es decir, no tenemos aún cierres por encima de la misma. Si nos fijamos en esta vela, dio nuevos máximos, pero el cierre se vino por debajo de la zona de resistencia, lo mismo que esta vela. Entonces, ideal que ahora en este impulso que se está dando se superen esas zonas de resistencia para así conseguir, pues bueno, en primer lugar el objetivo que teníamos marcado en esta zona que comentábamos de los 2,42, 2,40. Zona de resistencia fuerte
en niveles por encima de esta proyección. La zona de resistencia fuerte está en niveles en torno a los 2,50, 2,47 euros por título de CaixaBank, donde además se va a encontrar con la directriz superior bajista que venía guiando el movimiento a la baja, esta que tenemos dibujado en rojo. Resistencia fuerte muy lejana en la zona de 3,80 euros por título de CaixaBank, con lo cual bueno, pues cierres por encima de estos niveles de los 2,55, 2,56, cierres por encima de estos niveles despejarían en un primer momento el camino alcista hacia la zona de los 3 euros por título de CaixaBank. No obstante, como solemos decir, pues andando y viendo. Curioso, la configuración de las medias es parecidísima a la de Bankia, media de 133 sesiones moviéndose con pendiente bajista, el precio cierra por encima de la media de 55 que amenaza con cortar al alza la media de 133 sesiones. Los cruces de medias normalmente también bueno, pues son un reclamo para el inversor, lo que puede también pues alentar a nuevas compras sobre los títulos de CaixaBank. Los estocásticos algo más débiles que en Bankia, es decir, el movimiento del lento ha caído a niveles más bajos, no obstante ha respetado la zona de 35-40. No me gustaría verle perder zonas en torno a los niveles de 30 puntos. Los estocásticos rápidos caen a zona de sobrecompra, como decíamos, acompañado de una visita a nivel de soporte, lo que finalmente pues provoca el movimiento que creo que se ha acelerado pues, por los comunicados que enviaban los dos bancos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero bueno, pues es una configuración que, como ya he dicho antes, suele funcionar. El MACD en el caso de CaixaBank muestra un tímido corte al alza, está más lejano de la zona de cero, veo un poco más debilidad en la acción de CaixaBank, pero también es verdad que pues a lo mejor los objetivos alcistas son más ambiciosos. Por echar un vistazo a los análisis que teníamos, Banco Sabadell se disparaba también al alza en la sesión del viernes, registraba una subida mayor al 10%, ha venido justo a situarse en esta zona de directriz alcista, y ahí tenemos el cierre, está un pelín por encima de la misma, lo que puede haber despejado el camino alcista hacia los 0,43 euros por título de Banco Sabadell. No obstante, no tiene la misma configuración de estocásticos. Los estocásticos no han conseguido mostrar fuerza. Vamos a ver si en este impulso al menos los rápidos se sitúan en zona de sobrecompra, porque en los anteriores impulsos no lo han conseguido. El estocástico lento sí que nos muestra ya pendiente alcista. MACD, que se gira a la baja en entornos cercanos a cero, no es la misma posición que Bankia, pero el cruce del MACD es en entornos cercanos a la línea de cero. Medias cortadas a la baja, estas más claras, la media de 55 sesiones se muestra muy lateral, mientras que la media de 133 sesiones pues mantiene la pendiente bajista. RSI en tierra de nadie, con pendiente alcista en este momento, pero sin atacar zonas de sobrecompra. Otro de los títulos que se disparaba, que subía un 13%, era Liberbank. Liberbank sí que teníamos un análisis hecho anteriormente, habíamos marcado una zona de resistencia y comentábamos que cierres por encima de esta zona de resistencia, como tenemos aquí, despejarían el camino alcista en primer lugar hacia la directriz superior bajista que viene guiando el movimiento a la baja, y bueno, pues superación de esa directriz debería impulsar al precio hacia el zonal de resistencia fuerte en niveles en torno a los 0,33, 0,34 euros por título de Liberbank. De momento lo que tenemos es a los estocásticos mostrando fuerza alcista, tanto los estocásticos rápidos como lentos consiguieron atacar estos niveles de sobrecompra. Descanso de los estocásticos rápidos, que no han caído a zona de sobreventa aún. El precio muestra este impulso, y por ajustar el nivel de FIBO, el que teníamos aquí lanzado, le cogemos y le adaptamos a la nueva onda, pues encontraríamos un nivel de soporte en la zona que ha encontrado apoyo, en la zona del 38,2, y segundo nivel de soporte ya me iría al 61,8, porque en estos niveles viene acompañando la media móvil de 55 sesiones. No obstante, la media va a actuar como soporte dinámico, es decir, esta media en breve alcanzará el nivel del 50%, con lo cual importantes los tres FIBOs. Yo destacaría el del 38,2, porque si se le quiere pedir fuerza al precio, el precio debería impulsar desde estos niveles, y en caso de cierres por debajo de esta zona de los 0,28, 0,27, el precio podría buscar apoyo en niveles más bajos en el zonal del retroceso de Fibonacci del 61,8%, niveles en torno a los 0,185, 0,184, esta zona de aquí. El soporte que teníamos marcado, pues como veis, no pudo funcionar mejor. El precio lo respetaba en todo momento, iniciaba una nueva onda al alza que, como decimos, pues le ha llevado a superar los máximos que tenía del mes de junio y del mes de mayo del 2020, situándose ya por encima de los 25 céntimos por título de Liberbank. Bank Inter también subía más de un 5%, BBVA se situaba en torno a los 2,55 euros por título, y Santander, pues bueno, más receloso, subía un 2,31%, sigue manteniéndose por debajo de la zona de resistencia que marcábamos, no ha alcanzado los niveles que marcábamos de soporte tan cercanos ya a la zona de mínimos que visitaba durante el mes de marzo.
Y hasta aquí los análisis de hoy. Simplemente quería, bueno, pues mostrar los vídeos por ver si el análisis técnico se podía haber adelantado a este movimiento. Veis que los apoyos en soporte y en zonas que teníamos marcadas, pues bueno, han funcionado y el precio les ha respetado. Simplemente por compartir esta información, que vienen los gráficos que teníamos, los análisis que habíamos realizado, y que bueno, pues veis que normalmente el análisis técnico también acompaña muchas veces al análisis fundamental, y a veces incluso pues se adelanta a noticias o nos muestra zonas en las que pueden aparecer esas noticias y finalmente disparar cotizaciones al alza. Espero que os gusten los nuevos niveles marcados y que, si es posible, pues les aprovechéis. Como suelo pediros, si estáis viendo este vídeo, te está gustando y no estás suscrito al canal, te pido la suscripción en la parte de abajo a la derecha, muy fácil, simplemente darle suscribirse, no cuesta nada, es gratuito, y recibirás pues material que considero de calidad, como el que se va publicando en el canal. A la vez, si el vídeo te ha gustado, tienes ahí también al otro lado a la izquierda la mano con el pulgar arriba, le das me gusta y YouTube lo tiene en cuenta para ofrecer a más usuarios. Sin más, un saludo y muchas gracias por la atención prestada.